Al encender el dispositivo, la primera pantalla que nos aparece es esta. Pulsamos en el icono de Historia Clínica Digital de Movilidad y se nos abre el escritorio del Windows 8. Para entrar en la aplicación debemos dar doble clic en su icono y para iniciar la sesión debemos loguearnos poniendo el nombre de usuario y nuestra contraseña. Es importante recordar que el usuario y la contraseña son los mismos que Diraya, no los de DMSAS. En el caso en el que queramos desbloquear la aplicación, lo único que tenemos que hacer es introducir el PIN que le hayamos puesto individual. En la barra superior de la aplicación podemos encontrar una serie de iconos que vamos a explicar. En primer lugar está el logo de Historia Clínica Digital de Movilidad. Después vemos un icono correspondiente a la cobertura, el nombre del profesional, el número de la unidad de ambulancia, un icono en el que aparece una figura con un candado, el cual podemos pulsar para bloquear la aplicación. Este icono sirve para cambiar de profesional. El siguiente icono, el de las tuercas, es la parte de configuración. Aquí podemos cambiar la contraseña, cambiar de usuario, habilitar el teclado, cambiar la ambulancia y configurar el PIN. Este es el icono en el que indica el estado de la batería y en este icono podemos minimizar la aplicación. Y el último icono se utiliza para desconectarnos. La primera pestaña va a ser la de gestión de demandas. Al acceder a la aplicación, el sistema mostrará automáticamente la demanda o demandas asignadas por el centro coordinador. Aquí se diferencian dos apartados: las demandas asignadas por el centro coordinador, en la parte superior, y las asistencias no relacionadas con el centro de coordinación. En el caso en el que el centro de coordinación nos hubiera asignado una demanda, aparecería aquí, en esta zona. Tendríamos un código de colores según el estado de asistencia. También tendríamos un identificador de la asistencia, la fecha, el nombre del paciente y la dirección. En la parte superior podemos ver una serie de filtros. Por defecto se muestran todas las demandas asignadas a la unidad que se encuentran en estado nueva o en curso. Si además queremos consultarlas cerradas, pulsamos el filtro de cerradas. Si pulsamos el filtro de asignadas, veremos solamente nuestros pacientes. Para obtener una nueva demanda, pulsamos el botón Obtener demanda. Más abajo tendríamos las asistencias no relacionadas con el centro de coordinación. Este sería el caso en el que el centro de coordinación no nos asigna la demanda, ya sea por autoactivación, por problemas de cobertura o porque haya que asistir a más pacientes de los comunicados. En este caso tendríamos que pulsar la pestaña Nuevo paciente y hacer clic en Continuar. Una vez introducidos los datos de filiación de la asistencia, pulsamos en Historia Clínica y en Cuidados para poder registrar las actuaciones que realicemos durante la misma. Para volver a Gestión de demanda, utilizaremos la opción del menú Gestión demandas y aquí aparecerá la asistencia registrada. Las asistencias no relacionadas con el centro de coordinación deben vincularse posteriormente con demandas del centro de coordinación. Para ello, durante el proceso de finalización de la asistencia, la aplicación nos guiará en este proceso. En la parte superior se mostrará la hora de llegada de la unidad al lugar de la asistencia y la prioridad establecida por el centro de coordinación. Esta información se recibe desde el centro de coordinación y solamente es de consulta.
En la pestaña de triaje colocaremos la etiqueta correspondiente al triaje del paciente. Aquí recogemos los datos de filiación del paciente. Aparecerá la información recibida del centro de coordinación o introducida por nosotros en caso de tratarse de una asistencia no relacionada con el centro de coordinación. Si conocemos el NUSA, el NUS o el DNI, pasaporte o NIE, lo buscamos en la BDU. También podemos introducir la tarjeta o DNI electrónico y pulsar en Leer tarjeta. Además, podemos meter los datos de filiación introduciendo el nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo y edad. En la edad tenemos la opción de poner años, meses, semanas y días, en caso pediátrico. También podemos poner el peso. Una vez hayamos introducido los datos de filiación, obtendremos los datos de la demanda, con provincia, municipio, localidad, teléfono, etc. Más abajo podemos poner una información complementaria, es decir, lugar de asistencia, si ha sido un domicilio, ambulancia, calle, residencia, etc. El traslado, si ha sido trasladado por ubimóvil, helicóptero, equipo médico, etc. La procedencia, la derivación y al centro al que se deriva. Es importante poner una resolución del caso y finalmente un tipo de financiación, si existiera. Es decir, asistencias a cargo de la Seguridad Social, accidentes de tráfico, laborales, etc. Una vez dentro de la ventana de antecedentes personales, procedemos a seleccionar si no tiene, si tiene o si se desconocen. Si ponemos que tiene, debemos seleccionar la pestaña con la opción oportuna y poner la fecha en la que tuvo sus antecedentes. Después le damos a añadir. Y al lado una pestaña de información sobre los aspectos que se deben reflejar en la asistencia. En las alergias igualmente tenemos pestañas de no tiene, tiene y se desconocen. En el caso de que tenga, debemos seleccionar una alergia de una lista de medicamentos más comunes o bien buscar en la lista por principio activo o por otros y lo añadimos. En la ventana de contraindicaciones igualmente señalamos si no tiene, si tiene o se desconocen, ya sea al principio activo u otras, y añadimos. En la ventana de problemas seleccionamos si no tiene, si tiene o se desconocen, y en el caso de que tenga, seleccionar el problema de la lista más común. También podemos buscarlo por el CIE 9 o por la descripción y lo añadimos. En la ventana de medicación activa señalamos si no tiene, si tiene o se desconoce. En el caso de que tenga, seleccionamos el tipo de medicación por principio activo u otros y añadimos.
En la ventana de mi enfermedad actual describimos el problema actual. Tenemos grupos y subgrupos que nos pueden servir de ayuda para escribir más rápido. Si le damos a dolor torácico, en su grupo se nos despliegan una serie de ítems que podemos ir añadiendo. Si lo deseamos, podemos escribir directamente en la caja y añadimos. En la ventana de vía aérea debemos rellenar si es permeable o está obstruida. Existe una pestaña a la derecha donde podemos añadir comentarios. Debemos seleccionar también la ventilación, si es espontánea, disneica, con cianosis cerebral, desviación traqueal, estridor o tiraje. Debemos también seleccionar el patrón respiratorio, la movilidad torácica y la auscultación respiratoria. En la ventana de circulación debemos señalar cómo está la piel, la temperatura, la hidratación y el color, así como la ingurgitación yugular. Debemos describir la auscultación cardíaca y el ritmo, si hay hemorragias, la cantidad perdida y el tipo de pulso. En la ventana neurológica debemos definir el nivel de conciencia inicial, la orientación, si hay amnesia del episodio, inconsciencia previa, duración y el estado de las pupilas. Y en la ventana de lesiones señalaremos la lesión y en el dibujo seleccionaremos la parte del cuerpo lesionada con el código CIE9 o la descripción. Si se trata de una quemadura, seleccionaremos el porcentaje de quemadura. En esta pestaña de información podemos ver la regla de los 9 de Wallace para adultos, niños de 1 a 9 años y bebés de menos de 1 año. Al seleccionar las diferentes partes del cuerpo nos calcula el porcentaje total de quemadura. Debemos señalar también la causa de la quemadura. En la ventana de electrocardiograma debemos señalar la hora de la realización, la frecuencia, si existe o no dolor, el eje eléctrico y el ritmo. En el eje eléctrico tenemos una opción para señalar el eje eléctrico. Debemos rellenar también los parámetros. En la pestaña de información podemos ver los valores normales. En la ventana de constantes y escalas debemos seleccionar las constantes cardíacas, respiratorias y otras. Tenemos también una escala AV-DI, una escala APGAR, escala del dolor, escala de Glasgow, escala de Ramsay y escala ITP. En la ventana de medicación tenemos la opción de poner si es medicación nueva o ya administrada, tanto por principio activo, la dosis, la cantidad y la vía administrada. En la ventana de fluidoterapia tenemos una lista con los sueros de fluidoterapia. Es importante en la medicación por principio activo seleccionar la hora de inicio, de fin, el ritmo y el volumen perfundido. En la pestaña de perfusiones administradas
obtendremos las perfusiones que se han puesto, y en las perfusiones estándares nos aparece una lista de los medicamentos con sus perfusiones. En la ventana de procedimientos tenemos diferentes tipos de procedimientos. Al clicar en cada uno nos aparecen las acciones que hemos realizado. En la ventana de diagnósticos nos aparecerán los diagnósticos propuestos y los definitivos, siempre con código CIE9 o con la descripción. Tenemos abajo también una evolución y un consentimiento informado. En la ventana de RCP debemos rellenar la situación general basal y la situación cerebral basal. Si la parada cardiorrespiratoria ha sido presenciada, los criterios de RCP, si existe pulso, respiración espontánea y si hay testigo. Además, debemos indicar la causa de parada cardiorrespiratoria, el estado final in situ, el estado de llegada al hospital, los reflejos del tronco presentes y finalmente la hora de la parada cardiorrespiratoria, la RCP básica, el primer choque eléctrico, aislamiento de la vía aérea, vía venosa permeable, primeras drogas, respiración espontánea y final de la RCP. En la ventana de mecanismo lesional tenemos un listado de mecanismos posibles. Dentro del mecanismo de atropello tenemos una serie de ítems a rellenar junto con un gráfico que también debemos rellenar. Lo mismo ocurre para los accidentes de tráfico. En la ventana de fibrinolisis ponemos el peso y en esta pestaña nos da una referencia de la dosis recomendada de TNK según el peso. El inicio del dolor y el patrón fibrinolítico. La medicación por principio activo utilizada. Muy importante describir la hora. En la ventana de ictus debemos señalar el inicio de los síntomas, la hora de la llegada, la hora de la realización y el tiempo transcurrido. Tenemos además una escala de Cincinnati y una escala NIS. Para seleccionar la prioridad del ictus tenemos prioridad 1, prioridad 2 y no código ictus, que también debemos seleccionar. A la derecha arriba existe una pestaña informativa de medidas generales, donde se nos dan las pautas a seguir ante un ictus. Este álbum soplará las notas por tu habitación. Este álbum soplará las notas por tu habitación. Enjoy it. Feliz escucha. En la situación basal previa debemos señalar las actividades básicas de la vida diaria, dispositivos previos, conducta de riesgo, régimen terapéutico, el cuidador, nombre del cuidador, dificultad para el cuidado, si presta cuidado a más personas y preparación del cuidador domiciliario. En la valoración inicial por necesidades, Virginia Anderson, debemos seleccionar los cuadros de respirar, comunicación, movilidad,
y seguridad, evitar riesgos. En la evolución, observaciones y transferencia debemos tener en cuenta la transferencia con la técnica ISOBAR, el acompañamiento familiar y el informe de cuidados. En los diagnósticos NANDA debemos seleccionar los problemas de colaboración, la complicación potencial y los posibles problemas de autonomía. Si se establecieran objetivos al paciente, los tendríamos en planificación y evaluación NOC. En las intervenciones NIC seleccionamos las intervenciones. Aquí podemos ver todas las NIC, así como un consentimiento informado. Podemos generar dos tipos de informe de asistencia. El informe para el paciente, donde podemos desmarcar los bloques que no deseamos imprimir, y un informe de transferencia, donde nos aparecen todos los datos que hemos seleccionado. Más abajo encontramos el equipo que participa en la asistencia, tanto el médico, el enfermero como el técnico. Para finalizar la asistencia debemos seleccionar el lugar de la asistencia, la procedencia, el traslado, la derivación, en tal caso el centro donde se deriva, y un código de resolución. Es importante rellenar el código de resolución, si no, no nos dejará continuar. También debemos rellenar si existe o no financiación. Podemos seleccionar también códigos especiales y damos a finalizar. Como podemos observar, arriba a la derecha tenemos el número de historia clínica digital de movilidad. Al pulsar A1 tenemos un enlace directo con la cámara. Al pulsar A2 se nos abre la ventana de RFID. Si pulsamos A3 se enciende el infrarrojo del lector de código de barras. A4 y A5 son configurables. Y pulsando la última tecla volvemos al menú inicial.